En estos solemnes momentos, la Presidencia de la República de El Salvador tiene el honor de dar la más cordial bienvenida al señor Presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist, acompañado de su distinguida esposa, María Pía Adriasola Barroilet. Unidad de atención. ¡Firme! ¡Al hombro! ¡Arre! Vista a la izquierda. Atención presente. ¡Arre! Esta imagen da cuenta del encuentro protocolar entre el excelentísimo señor Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, junto a la primera dama, señora Gabriela de Bukele, y el señor Presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist, acompañado de su distinguida esposa, señora María Pía Adriasola Barroilet. Dando continuidad a la agenda oficial, los mandatarios de estas naciones hermanas se dirigen a una reunión de trabajo con sus respectivos gabinetes. De la misma forma, las primeras damas sostendrán un encuentro de trabajo en el despacho de la primera dama. Muchas gracias. ¡Al hombro! ¡Arre! ¡Descansen! ¡Arre! ¡Unidades! ¡Canso! Buenas tardes, gracias por estar con nosotros a esta hora. Continuamos transmitiendo esta intervención histórica entre dos gobernantes. Uno que tomará posesión el próximo 11 de marzo en Chile y el presidente de la República, Nayib Bukele, que nos ha recibido ahora mismo a esta hora de la tarde en Casa Presidencial. Observamos el recorrido de ambos funcionarios que se está desarrollando a esta hora de la tarde en Casa Presidencial y por supuesto en el despacho del presidente de la República, Nayib Bukele, donde sostendrán una reunión bilateral
de importantes alcances que se va a desarrollar en horas de esta misma tarde. Un encuentro entre dos figuras internacionales y por supuesto un elemento clave es que el presidente electo de Chile ha llegado al país por segunda ocasión, pero antes lo hizo como aspirante a la presidencia de la República. Ahora mismo también observamos a las dos primeras damas de sus respectivos países, ahí mismo que también tendrán una reunión bilateral en la que van a tener, por supuesto, el momento para estrechar lazos y fortalecer la hermandad entre las naciones. Observamos a esta hora de la tarde imágenes completamente en directo que nos llegan desde la Casa Presidencial de El Salvador, en el despacho del presidente de la República, Nayib Bukele. También tenemos que conocer un poco. Hace tan solo unos minutos, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha llegado procedente del la zona central del país, donde está ubicado el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde pudo recorrer algunos de los pabellones para poder analizar en contexto qué es lo que está haciendo El Salvador para combatir a la delincuencia. Durante esta visita al CECOT, el presidente electo ha tenido bastantes elementos importantes para poder desarrollar cada uno de los aspectos que tiene programados ejecutar como gobernante de esta nación suramericana, que por cierto también, como sabemos, ya había estado acá como aspirante presidencial, pero ahora lo hace a tan solo semanas de tomar posesión de su cargo allá en la República de Chile, un cargo que ejercerá durante 4 años y en el que El Salvador tiene un elemento clave, tiene una participación importante en el aspecto de conocer los planes de seguridad y los elementos que está utilizando el país para poder combatir al crimen organizado y también a las pandillas. En esta reunión bilateral hay muchísimas expectativas sobre una posible emisión de una declaración conjunta. Estamos esperando esos datos con anuncios importantes. Observamos ahí mismo las dos primeras damas de la República de los diferentes países reunidas ahí también platicando y estrechando lazos de hermandad entre ambos países. Por supuesto, estaban ahí las dos hijas del presidente de la República, Nayib Bukele, y su esposa Gabriela de Bukele, también participando en este encuentro que se está desarrollando a esta misma hora de la tarde en Casa Presidencial. Imágenes que nos llegan desde nuestro dron, en el que podemos observar que también las guarniciones militares han recibido con todos los honores al mandatario entrante de la República de Chile. Una reunión bilateral con muchísimas expectativas, como mencionamos, sobre esta posible emisión de la declaración que se pueda brindar en los próximos minutos. Una declaración conjunta con anuncios bastante relevantes. También hay que mencionar que la prensa de aquel país se encuentra aquí en El Salvador y han estado transmitiendo en directo también esto que está desarrollando en la Casa Presidencial de nuestro país, y en este preciso instante también se encuentran en directo. Por supuesto, observamos ahí las diferentes guarniciones militares dando el respectivo recibimiento al gobernante de aquel país. Durante la visita al CECOT, como decíamos al principio de esta transmisión, el presidente electo de aquella nación, el presidente entrante, por cierto, que había estado ya en el país, se hizo acompañar por María Trinidad Steiner. Ella es la próxima ministra de Seguridad de Chile. Observamos las imágenes que también les hemos estado transmitiendo a través de la señal de Canal 10. Y el funcionario del gobierno chileno también había mencionado unos aspectos importantes que quiero reiterarles a esta hora de la tarde. Declaraciones que brindó justamente, que dicen así exactamente y de manera literal, dijo él a su llegada al Aeropuerto Internacional de El Salvador en Comalapa. Para nosotros, esta visita es muy importante. Ya he estado en El Salvador, como ustedes dicen, mencionó el gobernante entrante. Y es interesante poder conocer al presidente Nayib Bukele. Él tenía grandes expectativas de conocer personalmente al presidente y a la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, pues ahora mismo se ha cumplido ese objetivo. Ya han estrechado sus manos y por supuesto el saludo respectivo. Será una gran oportunidad, dijo el presidente entrante, para poder saludarlo a él y a la primera dama y además poder profundizar los lazos que nos unen desde hace mucho
tiempo. Palabras literales que el presidente electo mencionó cuando llegó al aeropuerto de El Salvador hace unas horas. También, entre otros elementos, él recordó que es importante reforzar los lazos de hermandad entre naciones, porque también mencionó que altos funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele en algún momento estuvieron en Chile visitando a la Armada, a los carabineros y también a las escuelas matrices, lo que genera un vínculo natural entre ambas naciones democráticas. Otra de las frases textuales que mencionó el presidente de Chile cuando llegó a El Salvador, mientras observamos el sobrevuelo de nuestro dron a esta hora de la tarde sobre los jardines de Casa Presidencial de El Salvador. También hay mucha expectativa a nivel internacional de los resultados que se puedan obtener en este encuentro, en esta reunión bilateral en la que los funcionarios van a compartir aspectos importantes que tienen que ver exactamente con los intereses propios de cada país y por supuesto las realidades de cada nación. En otros aspectos, también el presidente de aquella nación ha recordado que es importante estar velando por la integridad de los ciudadanos y eso lo ha logrado El Salvador. Son palabras literales que menciono para todos ustedes y que estamos retomando de la voz del presidente electo de Chile, quien se encuentra a esta hora de la tarde ahí mismo dentro de las instalaciones de Casa Presidencial. Han sido muy eficaces en el combate al crimen organizado. Eso fue lo que mencionó el presidente electo cuando llegó a la nación, a nuestro país, y por supuesto algunos elementos que es interesante destacar en ese contexto y en esto que nosotros estamos compartiendo con todos ustedes. Para ampliar un poco más este espectro, es importante decir que en diciembre de 2025, exactamente el 14 de diciembre, hubo una segunda vuelta electoral allá en Chile, donde resultó electo José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, quien derrotó a la candidata oficialista del presidente actual de aquella nación, Janet Jara, quien pues será abanderada por el saliente gobernante. Y como sabemos, como les estábamos mencionando, será en marzo 11 en que habrá cambio de gobierno en aquel país y que también el presidente de esta nación ha mencionado que será un gobierno de emergencia. ¿Por qué? Porque Chile está teniendo serios problemas con la delincuencia, está teniendo serios problemas a nivel del crimen organizado y por eso se encuentra en El Salvador para conocer qué es lo que ha hecho el presidente Nayib Bukele y cuáles han sido las estrategias muy elementales que están combatiendo al crimen en nuestra nación y que por supuesto ahora mismo los salvadoreños podemos decir que no tenemos una nación como antes. Ahora las cosas han cambiado completamente. El presidente electo de aquella nación dice que se iba a reunir con el presidente para analizar los temas de seguridad y por supuesto las políticas de desarrollo, incluido un interés por también el tema carcelario. Como sabemos, el CECOT es una prisión modelo en el mundo entero en el cual se ha podido arrestar y mantener en resguardo a estos sujetos que durante décadas llegaron a El Salvador a quitarle la vida a los compatriotas, a robarle sus pertenencias a las personas, a secuestrar y a hacer tantos vejámenes contra la población honrada. La agenda del presidente Kast incluía la observación de los modelos de seguridad en El Salvador y por supuesto habrá aspectos relevantes en cuanto a la búsqueda de inversiones y cooperación bilateral, con un énfasis en cómo se puede enfrentar la criminalidad creciente allá en aquel país, como les estábamos informando más temprano. El enfoque de seguridad de El Salvador está recibiendo elogios globales, elogios mundiales por los resultados en seguridad y por supuesto eso lo sabe bien el presidente electo de aquella nación, José Antonio Kast, quien lo quiere replicar con muchísimo éxito. De hecho, más temprano también estuvimos dándole seguimiento a las acciones que estaban realizando algunos integrantes de la prensa de aquel país y decían que las personas allá en aquel país están leyendo esta visita como
con mucha esperanza sobre lo que pueda acontecer en cuanto a la política de seguridad. En otros aspectos también es relevante mencionar que el presidente de la República, Nayib Bukele, es tan incidente a nivel global que incluso en las encuestas allá de Chile aparecía el presidente Nayib Bukele con más del 70% de apreciación. Imagínense ustedes qué significa esto, que el presidente Nayib Bukele es tan incidente a nivel global que incluso en Chile, en plena campaña presidencial de los candidatos de aquella nación, el presidente Nayib Bukele era un actor fundamental en este tipo de acciones, porque la gente quería, en otras encuestas aparecía que en más del 60% querían también que el presidente que resultara electo tuviera ese mismo aspecto, esas mismas líneas de combate al crimen y esas mismas prerrogativas de combate a la criminalidad. Vamos a dejar por un momento la observación de estas actividades que se están desarrollando. Y a continuación también queremos compartirles a ustedes imágenes de lo que se desarrolló más temprano. Decíamos también que antes de esta reunión llegó aquí mismo, a la zona paracentral del país, donde está ubicado el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT. Aerotransportado, el presidente de Chile, José Antonio Kast, también llegó para poder ser recibido, y ahí lo vemos exactamente cuando es saludado por el ministro de Seguridad del país, también el ministro de la Defensa Nacional y altos funcionarios del gabinete del gobierno del presidente Nayib Bukele. También aparece el director del CECOT, a quienes en este instante les iban a explicar de qué se trata esta mega cárcel, esta mega instalación donde están en resguardo los criminales, los delincuentes con mayor peligro de la nación centroamericana llamada El Salvador. Estos sujetos ahora se encuentran ahí a la espera de que sus procesos también puedan enfrentar ahí a la justicia de El Salvador. Pero bueno, en este caso observamos la reunión que sostuvieron con los altos funcionarios de ambos gabinetes, del gabinete del presidente electo, que va a tomar posesión el próximo 11 de marzo y que ahora mismo también observamos que estaba liderando este encuentro el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Como observamos también está en este caso dándole alguna explicación a la futura ministra de Seguridad de aquella nación, María Trinidad Steiner, quien es la próxima que va a tener en sus manos la seguridad de aquel país. Y ella prácticamente está observando muy detalladamente todos los aspectos que conlleva tener una prisión de estos niveles, una mega cárcel de esta envergadura que al final de cuentas está permitiéndole a El Salvador, y no solamente a El Salvador, sino también a Centroamérica, tener ciertos alcances en seguridad y por supuesto en resguardo de la población salvadoreña. Caminaron por los pasillos, llegaron a diferentes pabellones para poder conocer cómo es que se encuentran, qué tipo de tratamiento tienen durante todos los días, cuál es el ejercicio que desarrollan en cada uno de estos lugares para que estos sujetos permanezcan ahí donde deben estar. Observen ustedes, muchas veces se podría mencionar que estos podrían de alguna manera ser pues demasiado complejos, estos elementos para poder entender el contexto de seguridad de El Salvador, y que en algún instante también se puede replicar algo similar en la República de Chile. Llegaron para conocer cómo estos sujetos pueden pasar todo el día en estas instalaciones durante años, y recordemos que muchos de ellos tienen penas de prisión de cientos de años. Incluso pues ahí mismo van a quedar hasta el final de su existencia, porque deben pagar con los delitos que realizaron a la población salvadoreña. Continuamos observando el desarrollo de esta visita, de esta interesante visita que en este instante tuvo
Más temprano, el presidente José Antonio Kast, como sabemos, quería conocer de primera mano qué es lo que ha hecho El Salvador. Y exactamente a esta hora queremos escuchar las declaraciones del presidente electo, precisamente en este instante. Señor Ministro de Defensa, al señor Ministro de Seguridad y Justicia y al director del SECOT por recibirnos en este centro de detención penitenciaria, que tiene un sistema especial de control de delincuentes peligrosos. Seguramente ustedes también después les van a dar una explicación de cómo funciona. Nos acompaña el Ministro de Relaciones Exteriores, la Ministra de Seguridad y Prevención. Y para Chile es muy importante conocer distintos sistemas penitenciarios. Este es un sistema penitenciario que se inserta dentro de un gran sistema judicial y de seguridad que permite que las personas que han tenido compromiso delictual serio y grave, que han sido miembros de pandillas, criminales, que han asesinado, torturado y violentado a las familias, estén en un régimen de aislamiento total. Pero también ustedes pueden haber apreciado, por ejemplo, ayer en la noche, cuando veníamos camino del aeropuerto hacia la ciudad, que se estaba limpiando el Estadio Nacional, que decimos nosotros, y habían grupos integrados de personas que dependen del Estado y también personas que cumplen una condena, si no me equivoco, y que están vestidos de un uniforme amarillo, una camiseta amarilla, que tienen un régimen de sanción reducida en la medida que trabajan para la sociedad. Si no me equivoco, por un día de trabajo son 2 días de rebaja en la sanción penal, lo que permite la rehabilitación. Y son cientos, si no miles de personas que se están reinsertando de nuevo en la vida social a través de un trabajo comunitario. Y eso se combina con la sanción extrema para aquellos que han sido parte de estas pandillas o bandas criminales, que ya por el solo hecho de pertenecer tienen una sanción mayor. Es un sistema penal distinto al nuestro, que nosotros queremos estudiar, conocer, no necesariamente replicar de la misma manera, pero uno lo que tiene que aprender en distintas partes, como lo hicimos en Haití, en República Dominicana, en el muro fronterizo con Haití, cuáles son las fórmulas que le dan paz y tranquilidad a las naciones que a uno le toca dirigir. Así que les agradezco y ahora vamos a proceder nosotros a la visita. Bueno, hemos escuchado las declaraciones del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y ha mencionado 2 palabras importantes: paz y tranquilidad. Eso es lo que ellos están buscando y que los gobiernos que han estado gestionando la presidencia de su país no le han entregado a los chilenos. Pero eso es precisamente lo que El Salvador ahora vive: paz y tranquilidad bajo la administración del presidente Nayib Bukele. Como lo vemos, este es un ejemplo global. Ya han llegado también a El Salvador otros altos funcionarios de otras naciones que quieren conocer qué es lo que está pasando en El Salvador, por qué esta nación, de ser la más violenta de todo el mundo, ahora se ha convertido en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Es interesante definitivamente poder darle cobertura a este tipo de acciones, a este tipo de actividades y visitas de personas tan relevantes como el presidente electo de Chile, sobre todo porque ellos han estado enfrentando mucha preocupación creciente por la inseguridad y la criminalidad, que han sido temas importantes durante la campaña electoral que recién finalizó allá en aquel país. Y por supuesto, parte de la agenda del funcionario entrante es el combatir al crimen y también a la migración irregular, problemas que están teniendo allá en aquel país con el Tren de Aragua, esta agrupación delictiva que incluso se ha mantenido bastante vigente en las naciones suramericanas. Así las cosas, así las actividades que se desarrollan a esta hora de la tarde, que han tenido también lugar ahora mismo en el centro de confinamiento del terrorismo. Observamos también que ya tenemos la imagen de Casa Presidencial desde nuestro dron, donde a esta hora de la tarde se desarrolla el encuentro bilateral entre el presidente de la República, Nayib Bukele, y su homólogo entrante de Chile, José Antonio Kast. La visita a El Salvador se da en el contexto de un interés regional por políticas de mano dura contra la criminalidad. De hecho,
Como ya sabemos también, otros líderes latinoamericanos y sus equipos han llegado a El Salvador para intercambiar experiencias y, por supuesto, cooperación en seguridad. Está previsto, como decimos, que allá por el 11 de marzo del 2026, dentro de unas semanas, él pueda asumir el cargo y también tenga que lidiar con algunos conflictos que le han quedado después de 4 años de gestión del actual gobernante. Ahora mismo vemos la bandera de la República de Chile ondeando para tener muchísima esperanza para aquellas personas, para aquellos ciudadanos que están reclamando seguridad, están pidiendo tranquilidad, están pidiendo paz, que esa la han perdido después de esta nación haber sido una de las más seguras e influyentes de la región. Ha tenido serios problemas. Lo vemos, ha tenido mucho desarrollo económico este país, pero ahora mismo están con serias dificultades por lo que ha estado aconteciendo con la presidencia que se acaba dentro de las próximas semanas. Dentro de los próximos días será 11 de marzo cuando la esperanza de los chilenos se ha renovado para poder tener mejores condiciones de vida y, por supuesto, de desarrollo humano. Serán 4 años en los que el presidente José Antonio Kast podrá desarrollar una serie de actividades económicas y, por supuesto, también de seguridad. Por eso mismo se encuentra en El Salvador para conocer de primera mano qué es lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele para poder tener y alcanzar estos niveles de tranquilidad y seguridad para todos sus ciudadanos. Y retomamos ya las imágenes desde Casa Presidencial que nos llegan en completo directo a esta hora de la tarde. Imágenes en directo, como observamos, las banderas de ambos países, las banderas de El Salvador y de Chile ondeando en nuestra Casa de Gobierno. También recordemos, esta reunión se está desarrollando a esta hora de la tarde y también las primeras damas de los respectivos países están sentadas para poder platicar y poder ahondar en detalles sobre la cooperación bilateral que se tendrá en este próximo contexto regional que está llegando ya también a Chile. En 2024, si hablamos un poco de todos los datos de aquella nación y para seguir poniendo en contexto por qué se encuentra el presidente electo de aquella nación, pues en el 2024 aquel país tuvo graves problemas con el crimen. Para brindarles algunos elementos, 86,000 delitos fueron asociados al crimen organizado. Esto representó un incremento de casi un 32% entre el 2022 y finales del 2024. El narcotráfico en aquel país y también los ciberdelitos fueron categorías que han estado en franco crecimiento. El crimen organizado, incluidos grupos transnacionales, como estábamos haciendo referencia al Tren de Aragua, se prescribe como uno de los fenómenos de mayor incidencia en aquel país y están en una franca alza. Ha sido un factor de altísima preocupación. Los homicidios y la violencia en aquel país también han tenido mucho que ver en cuanto a las decisiones que ha tomado el pueblo chileno, sobre todo en querer cambiar completamente a la presidencia. Exactamente, ahora mismo se tiene a un gobernante de ultraizquierda, radical en aquel país, pero ahora mismo las cosas están cambiando y ha ganado un presidente que ha ofrecido seguridad, que ha ofrecido desarrollo económico y no tanto ideologías como han estado teniendo en estos últimos 4 años los chilenos. Datos recientes están señalando que el año con mayor número de asesinatos bajo el gobierno del presidente actual en aquel país ha sido el 2024, donde se tienen 910 casos de homicidios registrados y esto da para prácticamente tener más de 3 asesinatos diarios. Eso es un problema demasiado grande
a la que en este instante no se había podido hacer frente. Y por eso los chilenos decidieron cambiar el rumbo de su destino, tomando, en este caso, las riendas el presidente José Antonio Kast. Un informe ha mostrado también un aumento de los homicidios solamente en Santiago de Chile en este 2025, y en parte esto es vinculado al crimen organizado en distribución desigual con muchos de los sectores de la ciudad, y precisamente estos datos que les estamos compartiendo se corresponden con lo que dijo el presidente de Chile cuando llegó a El Salvador hace tan solo unas horas. Él dijo que el presidente Nayib Bukele ha logrado solventar y darle seguridad a la población, reiterando lo que literalmente él dijo cuando llegó. Para nosotros, esta visita es muy importante y ya se ha estado antes en El Salvador, pero bueno, la oportunidad en este caso, dice, de profundizar los lazos que nos unen desde hace mucho tiempo, y por supuesto dice que el presidente Nayib Bukele ha logrado un esfuerzo muy interesante para poder erradicar al crimen que tanto está afectando a aquella nación. Estos informes que nosotros les estamos comentando están ahí mismo en lugares donde se puede corroborar estos datos, y por supuesto esta visita reviste de mucho impacto, de mucho poder. Al final de cuentas, en total, los delitos de mayor connotación social, como algunos robos y hurtos, tuvo un alza general durante todo el mandato que está en vigencia. Los hurtos aumentaron un 8% y los delitos relacionados a la conducción de aspectos ilegales en más de 104%, delitos relativos a este tipo de acciones, que eso es lo que se quiere contrarrestar, eso es lo que se quiere evitar, y devolverle la tranquilidad a las personas cuando caminan por las calles, cuando salen de compras, cuando salen en cualquier situación que quieran ellos compartir con amigos, con familia, y todo este tipo de aspectos que hasta hoy no han podido desarrollar como antes, porque se ha perjudicado mucho la tranquilidad ciudadana en aquel país. Una serie de encuestas nacionales, estamos hablando de encuestas vigentes de hace algunas semanas apenas, han estado mostrando que cerca del 84% de los chilenos estaba considerando la inseguridad y el crimen organizado que están ahora desbordados y están peor en comparación con años anteriores. Es por eso que el presidente electo ha llegado al país para conocer, para saber qué es lo que ha pasado en El Salvador, cuál es la clave del éxito, por qué el presidente Nayib Bukele ha sido tan hábil y tan exitoso en reducir todos los crímenes, todos los delitos para beneficio de El Salvador. Chile tiene una población de 18.5 millones de habitantes. Es una comparación bastante drástica con respecto a la cantidad que tenemos en El Salvador. El último censo nuestro hablaba de 6 millones, 6.1 millones de salvadoreños. Pero así las cosas, así las asimetrías en algunos aspectos. Por supuesto, esta nación, El Salvador, tiene muchísimo éxito en turismo y por supuesto en la seguridad que estamos desarrollando. Pero bueno, aquel país, siendo económicamente más fuerte, ha tenido serios problemas para contrarrestar al delito y a todas las expresiones que están afectando a su población. Ha experimentado ese país un aumento en la violencia y los delitos vinculados al crimen organizado desde el 2022. Ahora mismo queremos recordarles cómo fue la llegada del presidente electo de Chile. En este instante lo tenemos ahí en pantalla. Observamos ahí mismo la llegada del presidente electo de Chile con el presidente Nayib Bukele. Información e imágenes que pudimos observar en vivo hace unos momentos. A esta hora de la tarde, la reunión entre ambos gobernantes ya ha comenzado, y también entre ambas primeras damas. Y en este caso podemos ver
se colocan para la fotografía oficial y después pasa cada uno a saludar a las respectivas comitivas. El presidente Nayib Bukele saludó a los nuevos funcionarios que estarán en posesión de sus cargos a partir de marzo allá en aquel país suramericano, y también el presidente electo de Chile ha saludado a cada uno de los funcionarios de más alto nivel que tiene el presidente Nayib Bukele en su gabinete de gobierno. También observamos que las principales guarniciones militares llegaron para darle la bienvenida y los honores respectivos para poder entrar una vez más a este encuentro con el presidente Nayib Bukele, quien en este caso tiene mucho que contarle, y por supuesto hay tantas cosas en las que pueden llegar a acuerdos claves para ambas naciones, sobre todo teniendo en cuenta que El Salvador sigue siendo el ejemplo ante el mundo para diferentes situaciones, para diferentes acontecimientos. El despegue económico también está en desarrollo. El milagro económico que se le ha conocido, además, está llegando poco a poco las inversiones. Como sabemos, el turismo ha dinamizado la economía, ha venido a incrementar muchísimo el ingreso de los salvadoreños y de las personas que viven directamente del turismo, y por supuesto también otros rubros que están relacionados, porque la economía del país ahora también está avanzando. Recordemos, un 4% de crecimiento durante el 2025 ha sido clave para el desarrollo de las naciones, y el último trimestre del 2025, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, tenía un 5.1% de crecimiento de la actividad económica. Todo esto es parte de los esfuerzos que se tienen en El Salvador para alcanzar otros niveles de desarrollo, otros niveles de vida para cada uno de los compatriotas en El Salvador. Y claro, la experiencia de El Salvador se replica en diferentes países, no solamente el presidente electo, que lo vemos en este instante con el presidente Nayib Bukele, imágenes en directo desde el despacho del presidente Nayib Bukele. Ahí mismo tenemos las declaraciones de ambos gobernantes, que en este caso ya ha finalizado el encuentro entre ambos. Y después de esto vamos a tener también imágenes de la declaración ampliada, de una reunión, de un encuentro que se van a tener entre ambas comitivas, entre los funcionarios del gabinete entrante y también del presidente Nayib Bukele y sus altos funcionarios de gobierno. Habrá una reunión entre ambas delegaciones para poder acercar aspectos que tengan que ver con la relación bilateral entre El Salvador y la República de Chile. Después, se tiene previsto, se emita también una declaración donde haya anuncios importantes de parte de ambos mandatarios que tengan que ver muchísimo con la relación diplomática entre El Salvador a nivel de seguridad y por supuesto aspectos que tengan que ver con el incremento de la actividad económica entre ambas naciones. Lo observamos a esta hora, imágenes completamente en directo desde el despacho del presidente Nayib Bukele. Observamos que cada uno está haciendo las respectivas presentaciones de sus funcionarios, de las atribuciones que tiene cada uno de ellos y por supuesto El Salvador liderando esta reunión, este encuentro con los resultados irrefutables, con los números y con los datos que son conocidos por el mundo entero. De no ser así, el gobierno entrante de Chile no tendría el interés de conocer qué es lo que pasa en El Salvador y cuál es el éxito hasta el momento que se desarrolla con cada una de las acciones que el presidente Nayib Bukele ha decidido desde que tomó las riendas allá en junio del 2019. Y como sabemos, ya nos acercamos muy poco a las 1150 jornadas sin asesinatos en El Salvador, en comparación a lo que pasaba allá en el 2024, los últimos datos actuales que se tienen sobre Chile, que se registraron más de 900 asesinatos allá en aquel país. Esta es parte de la reunión que va a comenzar ya entre ambas comitivas. Han finalizado ya ambos presidentes de poder intercambiar experiencias y de poder intercambiar opiniones respecto a lo que se está haciendo y lo que se quiere hacer en beneficio de ambos países. Ahora mismo la fotografía oficial de la reunión del encuentro entre ambas comitivas de El Salvador y también de la República de Chile. Acto seguido
comienza la reunión entre ambas delegaciones de manera bilateral para conocer qué es lo que pueden alcanzar en cuanto a los éxitos que tiene El Salvador y lo que quiere trabajar el presidente electo junto a las personas que lo van a acompañar en este próximo ejercicio de la presidencia de la República en aquel país durante los próximos 4 años. Y es que la percepción ciudadana de la inseguridad en aquella nación fue el factor primordial durante la campaña presidencial y es prácticamente un mandato que el pueblo chileno le ha entregado al presidente entrante de combatir a la delincuencia, de hacer las cosas de la manera correcta en cuanto a devolverles la seguridad ciudadana que antes estaban disfrutando y que por cierto ahora mismo están teniendo serios problemas. Lo hemos visto en los datos que les hemos compartido a esta hora de la tarde. Las percepciones ciudadanas y por supuesto aparece como tema relevante la elección del presidente allá en este país. Tiene que ver muchísimo con que esa nación está reclamando tranquilidad, está reclamando seguridad y eso es lo que El Salvador logró desde hace varios años, no solamente con la aplicación del régimen de excepción y el plan control territorial, sino también con muchísimos elementos que tienen que ver con el desarrollo económico. El salvadoreño ahora mismo está decidido a emprender, a hacer otras cosas que antes no tenía la libertad de hacer por el asedio del crimen, por el asedio de las pandillas, pero que ahora mismo esta situación ha cambiado completamente y lo sabemos, lo hemos visto en el día a día con cada una de las expresiones que los salvadoreños emiten en redes sociales, aquí mismo también a través de Canal 10 y esta transmisión especial que estamos desarrollando. Un aspecto bien clave es que también, entre otras cosas, allá mismo, les estábamos mencionando más temprano, se había revelado que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuenta con más del 70% de imagen positiva en aquel país, lo que lo convierte en el líder internacional mejor evaluado por aquellos ciudadanos. Imagínense ustedes, esto es de mencionarlo, de hacerlo clavemente en esta hora de la tarde. Estas son imágenes que podemos recabar desde el inicio de la llegada del presidente electo. En este caso observamos los jardines de casa presidencial y también la Guardia Montada que estaba haciendo los honores respectivos con los 2 estandartes, con la bandera de El Salvador y con la bandera de Chile, previo a la llegada del gobernante entrante y por supuesto su ingreso a la Casa de Gobierno. Ahí mismo, para poder tener este encuentro tan esperado entre la nación suramericana y el presidente de la República, Nayib Bukele, junto a su esposa, que también en este caso observamos una vez más el recibimiento, el acto oficial, el saludo entre ambos gobernantes y también entre ambas primeras damas, porque hay muchísimo que poder cooperar entre ambas naciones. Ya lo vemos también, la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, ha liderado una serie de actividades para beneficio de nuestra primera infancia, para beneficio de nuestras nuevas generaciones. Y por supuesto, en este caso, observamos el saludo del presidente electo a cada uno de los funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele. En este caso, la secretaria de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Sofía Medina, el ministro de Defensa y en este caso también una de las asesoras principales del presidente Nayib Bukele. Información en desarrollo, esta reunión, como vimos, ha comenzado la reunión bilateral entre ambas comitivas, entre los funcionarios de ambos gobernantes y en este caso ya también tenemos resultados importantes que vamos a conocer en esta declaración que vamos a escuchar dentro de los próximos minutos cuando finalice esta reunión a la que el presidente Nayib Bukele ha reunido ahora mismo al presidente de Chile. Y estos son los pasillos de Casa Presidencial, exactamente la oficina, el acceso a la oficina, a la sala de reuniones que tiene el presidente de la República, Nayib Bukele. Una reunión bilateral con muchísimas expectativas sobre la posible emisión de la declaración, como sabemos, y los elementos que va a contener esta declaración son los que en este caso nos ocupan como expectativa, saber qué es lo que van a comentar los gobernantes y qué tipo de alcances va a tener
cada uno de estos. Las primeras damas, observamos las imágenes, estaban reunidas de manera bilateral también para estrechar sus lazos y fortalecer la hermandad entre las naciones. La primera dama de la República, Gabriela de Bukele, también ha presentado a sus dos hijas, a Amina y a Laila, para que puedan ya tener ese acercamiento con el pueblo chileno desde esta manera. Y ahí mismo observamos las imágenes de cuando comenzó la reunión entre el presidente Nayib Bukele y su homólogo entrante de Chile, José Antonio Kast. Y uno de los aspectos más importantes de esta visita, por supuesto, ha sido la reunión y el encuentro en el SECOT con los altos funcionarios del presidente Nayib Bukele y los altos funcionarios del gobierno entrante. En este instante observamos el ingreso a uno de los pabellones del Centro de Confinamiento del Terrorismo y también observamos que al lado del presidente electo se encuentra su próxima ministra de Justicia. En este caso está aquí para conocer de primera mano cómo está desarrollando El Salvador, el éxito de sus políticas. María Trinidad Steiner, próxima ministra de Seguridad, acompaña al presidente electo. Y en este caso observamos al ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, también en este encuentro junto al director de esta cárcel, al que vemos en este caso con una camisa blanca comentando los elementos importantes que tienen que ver con la seguridad garantizada que tienen en el SECOT y por supuesto qué tipo de implicaciones significa que estos sujetos se encuentren ahí mismo encarcelados, que estos sujetos no puedan salir nunca más a perjudicar a la población salvadoreña, que estos sujetos ahora mismo paguen por sus delitos, por cada uno de ellos. En muchos de los casos hemos visto condenas ejemplares que pasan de 1000 años de prisión para varios de estos sujetos y es una cifra bastante increíble. Sin embargo, cuando se trata de un concurso real de delitos, los delitos se van sumando uno por uno. Imagínense ustedes, cuando se aplican los máximos penales para cada uno de estos sujetos, ¿qué implicaciones tiene? ¿Cuántos delitos pudieron haber cometido cada uno de ellos? ¿Cuántos homicidios? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántos robos? ¿Cuántos secuestros? ¿Cuántas extorsiones? ¿Cuántos asaltos? Definitivamente ahí mismo deben permanecer, ahí deben estar y no salir por estos delitos que cometieron, porque El Salvador ahora es completamente seguro, decía el presidente de la República, Nayib Bukele, en sus intervenciones. Ahora mismo no hay un lugar inseguro en El Salvador. ¿Por qué? Porque se ha trabajado muchísimo en este elemento, se ha logrado mucho. Alcanzar estos niveles de seguridad no ha sido fácil definitivamente, han sido años de trabajo. Por supuesto, desde que comenzó el Plan Control Territorial allá en junio del 2019, las cosas comenzaron a cambiar. Los salvadoreños empezaron a percibir ese cambio, esa diferencia en cuanto al trabajo que se había estado desarrollando por las administraciones fallidas del pasado, pero que ahora mismo, de la mano del presidente Nayib Bukele, las cosas cambiaron completamente. La gente lo dice. Ahora mismo en las colonias podemos observar incluso emprendimientos que antes no eran posibles porque tenía que pagarse a los delincuentes ese tributo que no está pues de ninguna manera en beneficio de la población, sino que para financiar esas hordas de criminales que ahora mismo se encuentran ahí mismo, encarceladas en el SECOT, en estos pabellones que fueron construidos con dinero de los salvadoreños para resguardar su seguridad. Al final de cuentas, también recordemos que el SECOT tiene una capacidad para más de 40,000 de estos criminales. Es una cantidad impresionante, pero que ahí deben estar, que ahí deben permanecer para garantizar la tranquilidad y seguridad de los salvadoreños. Incluso recientemente en la visita oficial que el presidente Nayib Bukele realizaba a Costa Rica, también se puso la primera piedra de una prisión gemela al SECOT, al que se le llama CACO, al Centro de Alta Contención
contra el crimen organizado. Una situación increíble que El Salvador se encuentra a esta hora liderando a nivel global, no solamente de Centroamérica como Costa Rica, no solamente de Sudamérica como también podríamos mencionar a Argentina y también a Chile, sino que también a nivel internacional, fuera de las fronteras de este continente. Las cosas con El Salvador ahora son distintas. De hecho, también la nación norteamericana, la más poderosa del mundo, ha tenido a bien fijar sus ojos en El Salvador. Y por supuesto, los alcances que ha tenido la administración Bukele son impresionantes. El recibimiento que tuvo el presidente Nayib Bukele allá mismo en la Casa Blanca y los resultados que se han obtenido en materia económica, en materia de cooperación bilateral, en materia de múltiples beneficios, están ahí, son palpables. Al final de cuentas, El Salvador no es para nada el que recibió el presidente Nayib Bukele en junio del 2019. Continuamos observando las imágenes de las explicaciones técnicas que hace el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, a los representantes del pueblo chileno, encabezados por su presidente electo José Antonio Kast. Y por supuesto, conociendo cada aspecto, cada elemento que tiene que ver con la administración de justicia en El Salvador y con el confinamiento de estos sujetos que tanto daño le hicieron a la sociedad salvadoreña durante décadas, durante muchos años. Incluso, seguramente, habrá dentro de estos pabellones de reos, dentro de estas celdas, a muchos de los criminales que tal vez en algún instante fueron entrenados en los pabellones de tiro cuando gobernaba el FMLN. Imagínense ustedes, estos sujetos, en lugar de estar encarcelados, hacían fiestas, hacían de verdad lo que querían dentro de las prisiones, pero ahora el orden, como observamos, la limpieza, esto es clave. Como periodistas hemos ingresado muchísimas veces a las prisiones durante años y esto no es nada que ver con lo que ahora mismo El Salvador ha alcanzado. Definitivamente la nación ha sido transformada desde el inicio de la gestión del presidente de la República, Nayib Bukele. Cerca ya de 1.150 días sin asesinatos, cerca ya de este hito histórico que ningún país ha alcanzado en este tipo de materias. El Salvador continúa liderando, por supuesto, cada uno de los aspectos que tienen que ver no solamente con el desarrollo económico, porque tenemos muchísimo incremento de la actividad económica del INE. En este caso podemos decir que el encuentro de los gobernantes y el encuentro de ambas comitivas ha versado sobre los modelos de seguridad, sobre las políticas de desarrollo, no solamente de seguridad, sino también de aspectos económicos y cooperación bilateral. En el centro de confinamiento del terrorismo, esto es clave porque conocen directamente qué es lo que está sucediendo y por qué El Salvador tiene una prisión como esta, porque la realidad del país es distinta a la realidad de otras naciones. Ya lo mencionaba también el presidente electo, que está de visita en nuestro país. Vamos a retomar los elementos que correspondan a nuestra realidad. Y eso es precisamente lo que se está buscando, que El Salvador continúe dando cátedra, que El Salvador continúe liderando las posiciones en este tipo de conciertos mundiales de la seguridad en cuanto a la cooperación internacional, a la cooperación global. La agenda incluía la observación, estamos hablando de la agenda que tenían en este CECOT, en este lugar, en este centro de confinamiento del terrorismo, que incluía la observación de las estrategias de seguridad, por supuesto las inversiones y el análisis del modelo salvadoreño, que se le ha conocido mundialmente e internacionalmente como el modelo Bukele. ¿Por qué? Porque es el modelo que ha implementado el presidente Nayib Bukele en su oficina, en su despacho, y al mismo tiempo ha sido replicado en la nación entera para garantizarnos la tranquilidad, para garantizarnos ahora mismo la seguridad de la que ahora gozamos.
Estamos reiterando estas imágenes porque es importante conocer cómo El Salvador lidera. Ahora mismo nuestro país es analizado a nivel global por lo que ha logrado, por lo que ha alcanzado, y no habría sido posible sin la gestión, sin las acciones y sin la decisión valiente del presidente de la República, Nayib Bukele, quien ha creado toda una estructura, todo un andamiaje de protección para la ciudadanía, para los salvadoreños de bien, y los que no, pues no están de acuerdo con este tipo de acciones, definitivamente tienen que analizar qué es lo que ha hecho El Salvador para garantizarle ahora mismo lo que no se tenía durante décadas. Ahora también en las últimas encuestas hemos observado que el presidente de la República, Nayib Bukele, tiene los más altos niveles, continúa siendo el líder indiscutible de esta nación, si hablamos de política interna, pero también tiene que ver muchísimo con lo que ha logrado desde el principio, y que ahora la principal preocupación de los salvadoreños no sea salir a la calle en el sentido de tener preocupación, tener miedo de caminar por las calles, tener miedo de caminar por diferentes lugares donde antes era imposible poder transitar. Ahora se toma un autobús y se llega a diferentes colonias y definitivamente se sale con vida, algo que antes no era posible ni siquiera por pensarlo. Y también ahí observamos las imágenes de los medios de comunicación internacional que llegaron junto a la comitiva del presidente electo de Chile para poder documentar de primera mano qué es lo que está pasando en El Salvador. Y también les mencionábamos más temprano que los medios de comunicación de aquel país, hablando de radio, televisión, prensa escrita y las redes sociales, se encuentran eclipsadas por esta visita. Definitivamente es uno de los aspectos que más quiere la población. Lo mencionaban las encuestas que nosotros hemos hecho referencia más temprano. El 60% de los chilenos quería un modelo parecido al del presidente Bukele, porque definitivamente las realidades de cada país deben ser aplicadas conforme a sus respectivas situaciones. La asimetría de ambas naciones en cuanto a, por supuesto, los kilómetros cuadrados que le corresponde a cada nación y las poblaciones son totalmente distintas. Sin embargo, el objetivo es uno solo: tener la seguridad, tener la tranquilidad que ahora mismo tiene El Salvador. Y por eso El Salvador quiere continuar con los cambios y las transformaciones. Quiere continuar por esta ruta que les ha traído la paz y la tranquilidad. Ahora la población da por descontado definitivamente subirse al autobús y regresar a casa con sus pertenencias y regresar íntegros a su casa. Sin embargo, antes esto era imposible. Definitivamente ahora mismo El Salvador, como vemos, continúa liderando las estrategias, liderando incluso la política internacional y por supuesto los elementos que quieren replicar otras naciones para saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha hecho nuestro país para mantener a esos sujetos que vemos tras las rejas donde les corresponde. Ahí mismo, obedeciendo al brazo de la justicia, sometidos al poder del imperio del Estado, del imperio de la ley, donde definitivamente tenían que haber estado durante muchos años atrás. Si no, no habría crecido tanto el crimen organizado y las pandillas en El Salvador como sucedió durante décadas y como las administraciones anteriores lo permitieron, que incluso negociaron con pandillas, que incluso ya vimos la llegada de Norman Quijano, quien fue deportado de los Estados Unidos por haber negociado con las pandillas y por lo cual tendrá que pasar más de 13 años en prisión por ser uno de los políticos otrora más connotados del país y que definitivamente ahora mismo tiene que pagar por lo que realizó. Pero bueno, en esos contextos nos encontramos, en esa situación ahora mismo conocemos la llegada del presidente electo de Chile, donde en este caso continúa el recorrido que hicieron más temprano y por supuesto entendiendo la realidad de cada país y conociendo exactamente qué es lo que necesita su nación y qué es lo que ha hecho El Salvador para alcanzar estos niveles de éxito que se tienen hasta el instante
También vimos ahí la segregación de los medios de comunicación para poder darle cobertura ordenada y tranquila a este proceso, a esta visita histórica que está realizando el presidente electo del país suramericano. Durante la campaña presidencial que finalizó allá mismo en diciembre, Kast había enfatizado que la inseguridad y el crimen organizado eran los principales problemas de su país. La visita pues se enmarca en esta tendencia regional, donde varios gobiernos latinoamericanos han acudido a El Salvador para intercambiar experiencias en la política de ser más sólidos y de ser más duros con el crimen organizado. Aplicar el peso de la ley, definitivamente, aplicar la normativa sobre estas organizaciones que estaban quitándole la paz y la tranquilidad a El Salvador. Por supuesto, en áreas de crecimiento de los delitos, aquel país estaba teniendo ciertos problemas que se están saliendo de las manos. Por eso que la población decidió dar un tiro de timón y hacer las cosas como debían ser en este caso, porque la corrupción, los ciberdelitos, el narcotráfico estaba afectando mucho a cada una de las personas, a la ciudadanía, a la gente de bien en aquella nación. El 2024 fue uno de los más violentos y se dieron 910 casos en los que se privó de la vida a los chilenos, en este caso por las organizaciones delictivas que definitivamente han estado creciendo mucho en aquella nación y que precisamente el presidente electo de aquel país quiere detener ese crecimiento, quiere contrarrestar ese tipo de delitos, ese tipo de acciones que han estado avanzando sin mayores problemas allá de parte de la administración de justicia de aquel sector, de aquella nación. Las percepciones ciudadanas estaban teniendo demasiadas situaciones que tienen que ver exactamente con el reclamo de que no se estaba haciendo nada, con que el país estaba caminando hacia un desfiladero, definitivamente, hacia un abismo, si no se trabajaba para contener al crimen organizado y también a estas estructuras, a estos andamiajes delincuenciales, porque la inseguridad era el tema dominante. Todos los candidatos presidenciales ofrecieron soluciones, pero las personas allá en aquel país decidieron que fuera José Antonio Kast, quien también tenía un vínculo más cercano con El Salvador, porque recordemos, estuvo aquí como aspirante a la presidencia porque sabía qué es lo que se tenía que alcanzar, qué es lo que se quería lograr. Por supuesto, bajo la dirección que tiene El Salvador, bajo la gestión del presidente de la República, Nayib Bukele, quien ha alcanzado niveles históricos, niveles nunca antes vistos para beneficio de la población, y no solamente en cuanto a percepciones, sino que también al trabajo del cual hay constancia absoluta. Y ahora mismo también estamos observando que fueron llevados los funcionarios chilenos a una de las celdas donde pueden permanecer en confinamiento los sujetos, los criminales, los delincuentes que no se adaptan a este régimen. Ahí mismo, dentro del SECOT, se encuentran este tipo de instalaciones para poder doblegar a estos sujetos que no se quieren someter a la ley. Exactamente, en este caso, lo importante es que El Salvador ha mostrado el éxito, ha mostrado las acciones que deben ser replicadas en diferentes naciones y por supuesto en este caso lo importante es Chile, que se encuentra en el país representado por el presidente electo José Antonio Kast, quien llegó acompañado de los que serán los altos funcionarios de su gabinete de gobierno. Conocíamos también que esta reunión había estado pendiente de acuerdo con el equipo de comunicación de la presidencia allá en Chile, del presidente electo, estaban pendientes de este encuentro que cierra con broche de oro una salida global internacional que ha tenido el presidente electo de esta nación para poder regresar en las próximas horas a su país y conocer qué tipo de resultados se han logrado obtener después de esta reunión, de estos encuentros. Y él mismo
va a tener que ir a nominar a los funcionarios que lo van a acompañar conforme a la legislación de su país. Ahora se estaba también comentando en esta nación que está pendiente el nombramiento de varios funcionarios. De hecho, algunos de los más importantes ya han sido nombrados, como por ejemplo la que camina junto al ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, la próxima ministra de Seguridad de Chile. Así las cosas, así el desarrollo de esta agenda, que en este caso continúa allá en Casa Presidencial. Estas imágenes, como sabemos, corresponden a lo que sucedió más temprano de la tarde. Vamos a volver con Casa Presidencial en los próximos segundos para conocer ya también el encuentro. Aquí mismo donde tienen ustedes en pantalla, va a ser la declaratoria que van a emitir el presidente Nayib Bukele y su homólogo de Chile, el presidente electo, el señor Kast. En este caso, todavía faltan algunos elementos, algunos aspectos que tienen que ser afinados para poder conocer en detalle qué es lo que van a comentar los funcionarios. Se encuentran en la reunión ampliada a esta hora de la tarde. Esta reunión donde los funcionarios, como observamos, pudieron encontrarse y estar frente a frente para poder conocer y para poder entender qué tipo de alcances se pueden alcanzar, se pueden tener, en este caso por la República de El Salvador y la República de Chile. Los funcionarios de ambas comitivas reunidos a esta hora de la tarde. Estamos ya próximos a conocer la declaración conjunta que se va a emitir y por supuesto anuncios importantes en los que se va a conocer qué tipo de temas se discutieron y qué tipo de aspectos vamos a poder conocer en los próximos minutos. Ahí, ambos funcionarios explicando cada una de las cosas que necesitan conocerse para poder detener el avance del crimen organizado, el avance de las pandillas. Y así fue la llegada del presidente electo José Antonio Kast junto a su esposa a la Casa de Gobierno, desfilando por la alfombra roja que se había dispuesto para ellos. Y en este instante, el preciso encuentro del presidente Nayib Bukele con el presidente electo de aquel país, quien ha llegado para conocer de primera mano qué es lo que está pasando en El Salvador y cuál es el éxito, cuál es la clave del éxito para poder tener hasta hoy mismo los niveles más bajos que tiene una nación como El Salvador, incluso a nivel global, a nivel internacional. El presidente Nayib Bukele saludando a los funcionarios del gobierno entrante. Ahora mismo el presidente electo le está presentando a cada uno de los que tendrán las designaciones para cada uno de los gabinetes que van a gerenciar en Chile. Son secretarías exactamente las que van a tener a su mano cada una de las acciones que van a desarrollar en cuanto a la economía, en cuanto a la salud, en cuanto al trabajo, en cuanto al desarrollo de la seguridad y por supuesto liderados por el presidente electo de ese país. Y también por supuesto las primeras damas tienen un encuentro bilateral de manera clave para conocer qué es lo que ha hecho El Salvador y qué es lo que se puede replicar en aquel país en beneficio de la primera infancia. Ahora mismo nosotros tenemos diferentes legislaciones que tienen que ver con la protección de la niñez, con la protección de la adolescencia y por supuesto ahora mismo El Salvador continúa liderando no solo en seguridad, no solo en aspectos económicos, sino también en lo que ha desarrollado la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, quien ha disertado en los principales foros globales con este desarrollo de sus políticas en beneficio de la primera infancia. Y si hablamos de la primera infancia, observamos a sus dos hijas, a Laila y a Amina, quienes también estuvieron participando en este encuentro entre primeras damas, allá mismo en la Casa Presidencial, en la Casa de Gobierno. Y ahí las palabras del presidente José Antonio Kast al presidente de la República, Nayib Bukele, quien ha explicado muchos de los detalles que tienen que ver con el combate al crimen, con el combate a las pandillas y cómo poder detener esta ola de delincuentes que se había apoderado de El Salvador.
con ese gobierno paralelo que incluso cobraban por dejar vender a la población, cobraban por dejar pasar a la población por una calle y al final también hacían lo que querían con los penales y hacían lo que querían dentro de las instalaciones carcelarias. Ahora, esa situación ha quedado en el pasado. Únicamente observamos incluso en las redes sociales aquellos videos donde se hacían grandes fiestas, donde exfuncionarios de los gobiernos del pasado permitían que entraran a estos recintos carcelarios, pues de verdad aspectos prohibidos por la ley. Y ahí mismo están en el Salón de Honor de Casa Presidencial ya dispuestos los podios para poder recibir a los gobernantes quienes van a emitir una declaración conjunta y por supuesto donde se hará anuncios importantes en beneficio de ambos países. Prácticamente estamos a próximos minutos, a muy pocos minutos de que comience y se desarrolle este evento tan esperado en las últimas horas y por supuesto que ha acaparado la atención a nivel internacional, a nivel regional, porque de todos es conocido que Chile es uno de los países más desarrollados de Sudamérica y que tiene alcances importantes a nivel económico y por supuesto también a nivel de seguridad. Pero esa seguridad la habían perdido definitivamente hasta hoy con estas gestiones que está realizando el presidente que todavía no toma posesión allá en su país. Las cosas podrían cambiar en los próximos meses. Sin embargo, está pendiente de ver qué tipo de acciones se puede desarrollar porque el presidente electo tendrá que llegar a diferentes sectores porque no va a gozar del respaldo legislativo total en su Congreso. Esto es importante mencionarlo. Él hará lo que sea necesario. Sin embargo, también se verá una serie de problemas, como incluso recibió el presidente Nayib Bukele en el 2019, cuando él llegó al Ejecutivo. Se encontró con una Asamblea Legislativa completamente adversa, por una Asamblea Legislativa que solo buscaba el beneficio de sus propios sectores, de sus propios grupos políticos, de estas personas que habían estado por décadas enquistados en los aparatos del Estado, pero definitivamente las cosas cambiaron. El Salvador comprendió que debía darle al presidente de la República un equipo también de legisladores que le ayudaran a gestionar los destinos, los altos destinos de El Salvador. Ahora mismo estamos viendo, estamos gozando prácticamente de esos cambios y transformaciones que han llegado de la mano de un cambio completo en cuanto a la estructura política, en cuanto a la estructura de la toma de decisiones en El Salvador. Así las cosas, estas son imágenes completamente en directo desde la Casa Presidencial, desde donde en este instante continúa el encuentro, la reunión entre los dos gobernantes, el presidente Nayib Bukele y el gobernante electo de la República de Chile. Esta información es en completo desarrollo y se las hemos llevado a ustedes desde el inicio. Prácticamente ya tenemos un buen instante para poder comentarles qué es lo que ha estado sucediendo y en pocos minutos va a comenzar ya la declaración conjunta que van a emitir ambos gobernantes. Ahora mismo tenemos imágenes que siempre son en directo, completamente desde el Salón de Honor de la Casa Presidencial. Hay muchísima expectativa del encuentro, de esta reunión bilateral que han sostenido los gobernantes. También observamos ahí a la ministra de Relaciones Exteriores y también al funcionario que hará las mismas funciones que mencionamos, pero del parte chileno. En este caso, estamos a pocos segundos de observar que se abre la puerta y empiezan a ingresar los mandatarios con sus respectivas comitivas para poder conocer qué es lo que han comentado
qué es lo que han declarado y qué es lo que vamos a poder observar de esta reunión. Se ha dicho también que se está velando por la integridad de los ciudadanos. El presidente de Chile, cuando llegó al país, comentó específicamente eso. El presidente Nayib Bukele ha estado velando por la integridad de los ciudadanos y han sido eficaces en el combate al crimen organizado. Palabras literales del presidente entrante que tienen que ver muchísimo con esa intención de llegar a El Salvador y de conocer de primera mano, de viva voz del presidente Nayib Bukele, cuál ha sido la clave, cuál ha sido el ejercicio que desarrolló desde el principio para tener a El Salvador en este sitial, en esta posición de honor, en este podio en que se encuentra el país para poder ser visto y observado de las naciones como una nación exitosa, como un país que ha desarrollado y ha sabido encontrar la solución. Primero, como lo dice nuestra Constitución, que la soberanía reside en el pueblo. Y el pueblo, precisamente, es el que decidió quién iba a gobernar los destinos de El Salvador desde junio del 2019, llevando al presidente Nayib Bukele ahí mismo, al Ejecutivo, a la Casa Presidencial, y es lo que hemos estado observando durante estos años de muchísima actividad, de muchísimo éxito, de muchísimas condiciones de vanguardia que nos permiten, no solo en seguridad, no solo en economía, sino que también en educación, en el desarrollo que tenemos ahora como país y como análisis de diferentes actores internacionales de que El Salvador ha logrado tener lo que nunca en su historia pudo desarrollar. Ahora, el país continúa alcanzando diferentes niveles, continúa alcanzando diferentes éxitos para poder seguir en esta línea, seguir en esta ruta de avance de cada uno de los salvadoreños. Imagínense, la economía también ha tenido un despegue importante, continúan diferentes acciones del presidente para poder encontrar la ruta correcta en cuanto al éxito total de estas políticas económicas, no solo de seguridad y por supuesto también a nivel turístico, a nivel de imagen global, a nivel de otras acciones que le permiten a nuestra nación ser la más segura de todo el hemisferio occidental. Y mientras ondean las banderas de ambos países, ahí mismo en la Casa de Gobierno, en la Plaza de Banderas de la Casa de Gobierno, estas informaciones van en completo desarrollo. Es información que está aconteciendo a esta hora de la tarde. Banderas de Chile, banderas de El Salvador, como expectativa de este encuentro, de esta reunión que ha tenido ya más de unos 45 a 50 minutos de desarrollo entre ambas comitivas, entre ambos presidentes, y veremos qué es lo que nos van a comentar los gobernantes, sobre todo en cuanto a la seguridad, que es principalmente lo que ha traído al presidente electo de aquella nación. Recordó también en algún instante que altos funcionarios habían llegado a Chile anteriormente. Presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortiz, y el señor presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist. A continuación, escucharemos el mensaje del excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortiz. Buenas tardes a todos. Señor presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist, y la comitiva que lo acompaña, su futuro gabinete, miembros del Gabinete de Gobierno de El Salvador, amigos de la prensa, señoras y señores. Bueno, primero un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de nuestra transmisión en vivo, a través de los medios de comunicación, o que nos van a ver después. Hoy recibimos en El Salvador al presidente electo de la República de Chile. Es un gusto tenerlo aquí en nuestro país. Seguimos muy de cerca su trayectoria y estamos muy contentos que sentimos que Chile ha tomado el rumbo correcto al elegirlo. Quiero empezar diciendo algo que aunque es evidente muchas veces se deja de lado, y es que
lo que nosotros podemos ofrecer es poco comparado con lo que un país como Chile puede ofrecer. Chile es un país que nos lleva muchos años de ventaja, décadas probablemente, en casi todos los temas. Nosotros quisiéramos ser como Chile en muchas cosas. Y es un país que nos lleva muchos años en temas de desarrollo, en temas de educación, en temas de salud. Bueno, incluso hablábamos en cosas tan pequeñas como botar basura en la calle y ese tipo de cosas, temas de civismo. Tenemos muchísimo que aprender de Chile y de los chilenos. Nosotros no pretendemos venir a decir cómo deben hacerse las cosas cuando somos un país mucho más pequeño que tenemos muchos años detrás de Chile. Sin embargo, nosotros éramos el país más peligroso del mundo. Del mundo. No es el problema grave de seguridad que tiene Chile ahorita, no, era, no sé exactamente cuántas veces, pero más de 10 veces peor. Era el país más peligroso del mundo. Y hicimos, yo digo que todo viene de la gracia de Dios, pero para los que no crean en Dios, podemos mostrar los pasos y las cosas que hicimos, y funcionó. Y pasamos de ser, y esto es creo que indebatible, pasamos de ser del país más peligroso del mundo al más seguro de todo el continente. Y primero Dios, vamos a llegar a ser el más seguro del mundo. Y Chile ahora tiene un problema de inseguridad. Entonces, si nosotros podemos aportar nuestra experiencia, lo que nosotros hemos hecho acá, que sabemos que hay muchas diferencias en temas legales, temas del tamaño del problema que tienen ustedes, no se compara al tamaño del problema que teníamos nosotros. Sabemos que hay diferencias de institucionalidad, diferencias de leyes, una constitución diferente. Pero salvadas todas las diferencias, creo que nosotros podemos, lo menos que podemos hacer es aportar y mostrar lo que nosotros hemos hecho acá, presidente, para que ustedes tomen lo que ustedes consideren que aplica y en la forma y tamaño que ustedes consideren que aplica. Sin embargo, hay otra cosa que quisiera decir, y es que cuando el problema empieza, generalmente hay muchas voces que dicen, no se preocupen, todo está bien, no va a pasar nada, o no está pasando nada, perdón. Y empiezan a minimizar el problema. Nos pasó a nosotros. Cuando el problema de las pandillas se inició en los 90, yo recuerdo que yo era un niño, pues un jovencito, pero yo recuerdo que la gente decía, no, solo son jóvenes que pues hacen su desorden. No eran todavía pandillas asesinas. Eran, digamos, grupos de las comunidades que se formaban, eran una cultura importada de los Estados Unidos, pero no era un problema de homicidios todavía. Cuando empezaron a matar, la gente empezó a decir, cuando te piden dinero hay que darles porque si no te matan, pero si les das no te matan. Y poco a poco, después, cuando empezó a convertirse en un problema grande de homicidios, decían, no, solo es entre ellos, es pleitos entre pandillas. La población que no es pandillera y que no se mete con ellos, no tiene problemas. Y así fue. Creciendo el cáncer, creciendo, hasta que nos convertimos en el país más inseguro del mundo. Y ahí se fue indiscriminado, morían salvadoreños de todo tipo. Yo me imagino que hace 25 años, cuando inició este problema, o 27, 28 años, cuando inició este problema, se pudo haber resuelto con una medicina mucho más suave que con la que tuvimos que hacerlo nosotros 2 décadas y media después. Pero en ese tiempo no lo hicieron. Había mucho debate, que si es lo que se debía de hacer, había mucha corrupción, había mucha infiltración de los grupos criminales también en el gobierno, había mucha tolerancia a los criminales que se convertían en intolerancia a la población honrada, había la dictadura de los criminales, y se llegó a instalar un gobierno del crimen en este país, y
eso está ampliamente documentado, gobernaba el crimen. Habían territorios, en su mayoría, la mayoría de territorios, el 80% del país estaba controlado por los criminales. No se podía comerciar sin permiso de ellos, no se podía mover de un lado a otro sin permiso de ellos. Todos los negocios tenían que pagar un impuesto, que era una extorsión, llamada renta. Ellos decidían, ellos tenían tribunales, ellos decidían quién era culpable o no de algo, ellos decidían quién tenía que morir o quién podía ser perdonado. Ellos aplicaban reglas, toques de queda, horas de entrada, horas de salida. En esta comunidad pueden entrar hasta las 7 o a las 8. En esta comunidad no se puede salir a tal hora. ¿Qué tipo de negocio podía estar ahí? Incluso con vendedores en la calle, que ni siquiera eran locales formales, ellos llegaban, los tenían censados, les cobraban impuestos, les decían, se me van ustedes 10 de acá para allá y aquí vienen otros 10. Ellos organizaban las calles. No solo eran criminales, sino que eran el gobierno y habían establecido la dictadura del crimen. Por supuesto, cuando el país vivió décadas en una dictadura del crimen, que además sangrienta, la más sangrienta del mundo, nadie mencionó nada. Ahora que la liberamos, entonces empieza el debate, ¿no? Pero la realidad es que habían 6 millones de salvadoreños presos, más otros 3 millones que tuvieron que huir del país, unos por la guerra civil y otros por la guerra de las pandillas. Y ahora tenemos 6 millones de salvadoreños libres y 3 millones de salvadoreños que en su mayoría, y esto lo dicen encuestas hechas en Estados Unidos por organismos grandes, en su mayoría quieren regresar. Entonces, pasamos de tener 6 millones de presos y 3 millones de exiliados a tener 6 millones de personas libres, donde se les cumplen sus derechos humanos, y 3 millones de exiliados que ya pueden regresar a casa. Lo digo esto no solo para contarles lo de El Salvador, sino como una advertencia de lo que puede pasar en un país que deja que sus fenómenos criminales sigan creciendo y creciendo y creciendo, bajo el auspicio de supuestos derechos humanos, que no son derechos humanos realmente, porque si no se preocuparían por la gente en general, sino que solo son los derechos de los delincuentes. Dicen que el que perdona al lobo sacrifica las ovejas. Es una decisión que se debe tomar, si se perdona al lobo o no se perdona al lobo, pero las consecuencias no se pueden obviar. Si uno perdona al lobo, está sacrificando a las ovejas. Presidente, cuente con nosotros como sus amigos. Estamos aquí para servirle. Sé que ha visitado varios países para también tomar otras experiencias. Y me parece acertado. Usted ha visitado varios países, se ha reunido con muchos líderes, está sacando lo mejor de cada cosa y al final hacemos votos para que su gobierno sea el mejor que haya tenido Chile. Muchas gracias, que Dios los bendiga. En estos momentos, escucharemos las palabras del señor presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a los medios de comunicación, agradecer también, como lo hizo el presidente Bukele, a las personas que nos siguen online, porque ellos son portavoces de buenas noticias. Y esas buenas noticias es recuperar la calidad de vida. Yo le agradezco mucho, presidente, a usted, a su equipo de gobierno, que nos hayan abierto las puertas de su nación. Pudimos conocer hace un poco más de un año algunas de las políticas públicas que ustedes llevaban adelante, que fueron ejemplo, han sido ejemplo para otras naciones. Y hoy día hemos revisado una vez más el resultado que se ha obtenido en el tiempo. Lo escuchaba haciendo un relato de lo que era su nación y pensaba con angustia que es parte de lo que nos está sucediendo a nosotros hoy día. Cuando uno no interviene en el momento oportuno, son graves las consecuencias que pagan las personas más humildes, las personas que no tienen la posibilidad de defenderse. Porque aquellos que tienen recursos siempre van a tener la alternativa de irse del país, de tener más medidas de protección, pero son las personas más humildes, las personas que viven en las
sectores más alejados muchas veces del centro urbano los que comienzan a sufrir con el terrorismo, con la delincuencia, con el crimen organizado. Y Chile, que va en un sentido contrario al progreso en temas de seguridad, incluso en temas de crecimiento económico, ha ido perdiendo la esperanza. Y cuando uno va perdiendo la esperanza, se desmotiva y todo empieza a salir mal. Y ahí lo importante es encontrar un norte, un faro que ilumine en cierto aspecto a las personas. Nosotros hemos sufrido, y se lo comentaba, grandes incendios en nuestra nación que parecían que no tenían solución. Pero una familia decidió destinar recursos y contratar un supertanker, un avión con mucha agua, capacidad de carga de agua, y lo dispuso para apagar incendios que parecía que no tenían solución. El avión no apagó tantos incendios, pero devolvió la esperanza de que era posible salir de esa crisis. Y ustedes como nación más pequeña, como decía usted, hoy día son la esperanza de muchas naciones que ven cómo el crimen organizado avanza y pareciera que no tiene control. Y sí, han tomado decisiones duras, pero necesarias. Nosotros hemos visto sistemas penitenciarios en distintos países y el sistema penitenciario que uno ve que a muchos medios de comunicación comunican de El Salvador es solamente el SECOT, pero no hablan de la rehabilitación de personas que han cometido un solo delito. Porque las personas que están cumpliendo condena en el SECOT, uno tiene que pensar que cada uno de los que está ahí, al menos asesinó a 10 personas. Por lo tanto, si hay 20.000 personas o 18.000 personas en el SECOT, multiplíquelo por 10. Y eso es más pérdidas de vida humana a veces que en una guerra civil. ¿Y es duro? Sí, pero es necesario. No necesariamente nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque las condiciones son distintas. Pero también es importante destacar lo que vimos ayer en la noche, que habían personas en el sistema de cero ocio que tiene una recompensa para cada uno de esas personas que infringieron la ley, que es que por cada día de trabajo tienen 2 días menos de condena. Y usted nos decía, este es un sistema penitenciario que tiene una parte dura, pero también tiene una parte de rehabilitación y que las cárceles para delitos comunes tienen rehabilitación incorporada y vemos cómo esas personas que han infringido la ley colaboran en la confección de los artículos que van a recibir los jóvenes para su educación, que contribuyen a limpiar la ciudad. Quiero felicitarlo de paso por la limpieza de la ciudad y del país, porque me tocó hoy día poder sobrevolar gran parte de la ciudad y no es que solamente la avenida principal esté limpia, sino que la ciudad completa empieza a emerger de una manera distinta, porque de nuevo dicen, si yo trabajo, mi trabajo va a reportarle a mi familia, no a la delincuencia. Mi esfuerzo va a rendir frutos, mi esfuerzo en los estudios, mi esfuerzo en el trabajo. Por lo tanto, le quiero agradecer una vez más, ser un faro de esperanza en temas de recuperar la seguridad. En temas de seguridad, nuestra ministra tiene un tremendo desafío en el Ministerio de la Seguridad. Nuestro ministro de Relaciones Exteriores tiene un tremendo desafío también de reinsertar a Chile en lo positivo en el mundo. Por eso le agradezco la compañía en este viaje maratónico, donde pudimos tener reuniones con el presidente de Bolivia, con el cual hemos llegado al mismo acuerdo de superar la pobreza, de superar la inseguridad de nuestras naciones, con el presidente de Brasil, con el cual hemos tenido diferencias políticas, pero que vemos que superadas esas diferencias políticas vamos a trabajar en conjunto por nuestra patria, con el presidente de Panamá, con el presidente de República Dominicana, con cada uno de ellos, y ahora cerramos este viaje con la visita que hemos podido hacer acá, donde aprendemos mucho. Tenemos el orgullo de decir que su ministro de Defensa conoció la escuela matriz de la Armada en Chile. Le queremos tender una invitación también a que vuelva a esa escuela matriz. Sentimos mucho la pérdida de su jefe de policía, que también conoció nuestra patria. Queremos generar vínculos de colaboración en lo que nosotros podamos aportarle en temas de tecnología minera, en temas de educación, en temas agrícolas, pero también queremos pedirle la colaboración a ustedes en temas de mejorar nuestro sistema penitenciario, en conocer mejor su sistema de derecho penal, no necesariamente, como decía usted, haciendo lo mismo,
sino que de acuerdo a nuestra realidad poder perfeccionar siempre en las miras de mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Así que le agradezco mucho la posibilidad de haber visitado una vez más su nación, extenderle la invitación a nuestra patria en el momento que se den las condiciones y que usted lo estime oportuno, generar vínculos de colaboración, porque somos naciones hermanas, y decirle que son un faro dentro de un mundo agitado por el crimen organizado, y que tenemos ahora nosotros mucho que aprender de ustedes. Muchas gracias. Ahora abrimos la oportunidad de la prensa para preguntas. Canal 13 de Chile. Presidente Bukele, ¿cómo está? Muy buenas tardes, presidente electo. Estamos transmitiendo en este minuto a través de nuestro canal de noticias T3 en vivo y le queríamos preguntar, presidente Bukele, primero si usted estaría dispuesto a recibir a presos del Tren de Aragua en su cárcel, presos que actualmente están en Chile, si eso fue parte de las conversaciones que tuvieron con el presidente electo, y me tomo de las palabras también del mandatario electo cuando le dice que lo esperan en nuestro país. ¿Usted va a asistir el 11 de marzo al cambio de mando? Gracias. Bueno, no hablamos de eso y no quisiera comentar sobre hipotéticos. No lo hablamos en nuestra conversación. Con el tema de la toma de mando nos encantaría, claro que sí, pero el presidente me decía que habían otras opciones de visita, que incluso con un tema sentimental ahí muy importante, que creo que pudiera ser más interesante. Igual sería en los próximos meses. Entonces, definitivamente sí queremos visitarlos. Tal vez, no sé si para la toma de mando sea mejor día o sea mejor en la próxima fecha, pero sí primero día vamos a ir a Chile. Para complementar y volver y reiterar, cualquier persona que cometa un delito en Chile va a pagar su condena en Chile. Y una vez que haya dado cumplimiento a la condena que le corresponda, de acuerdo al nivel de gravedad del delito, va a ser extraditado al país de origen. Nosotros queremos darle la certeza a nuestra nación de que los delincuentes van a pagar por los crímenes que han cometido. Le hemos señalado a aquellos que están prófugos de la justicia que se entreguen antes de que lleguemos al gobierno para no tener que gastar recursos en ir a buscarlos y ocupar esos recursos para cumplir las metas sociales que tenemos que cumplir. Si no, todo el rigor de la ley va a aplicarse y vamos a plantear una modificación también legislativa y el cumplimiento penitenciario para que esas personas que no cumplen con las normas establecidas no tengan ningún tipo de beneficio penitenciario. Continúa Chilevisión Noticias. Presidente Bukele, queríamos preguntarle, así como han advertido organismos internacionales de derechos humanos, en Chile también hay quienes cuestionan el llamado método Bukele para poder mejorar la seguridad. No estamos desconociendo lo que usted ha destacado, pero ¿qué responde a los cuestionamientos a violaciones a los derechos humanos en este país? Sí, yo siempre he dicho que todos los seres humanos tenemos derechos, y son derechos que son innatos del humano, por eso se le llaman derechos humanos, otros le llaman derechos naturales, otros derechos fundamentales, y todos los tenemos. Los tienen los presos, los tienen los delincuentes, los tienen los criminales, los tienen los narcos, los tienen los pandilleros, los tienen los violadores, los tienen los asesinos, los tienen las personas que han cortado 3 cabezas en la calle, los tienen los que han puesto bombas en lugares donde hay niños, los tienen los que han masacrado, los tienen derechos humanos. Hay gente que dice que no, yo creo que sí los tienen. Me da repulsión, pero lo acepto, los tienen. Pero yo lo que no entiendo es por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de ellos, que los tienen. Pero por qué siempre el enfoque es en el derecho humano de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas. ¿Por qué ellos que tienen derechos humanos son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos?
Porque aquí en El Salvador mataron cientos de miles de personas, violaron mujeres, asesinaron niños. Hay historias de una muchacha ahorita que estamos ayudando que no tiene brazos porque los pandilleros le tiraron una bomba a su mamá porque no había pagado, su mamá murió y ella perdió los brazos en la explosión. Una abuelita que le cortaron las manos porque no había pagado y ahora la señora no tiene manos y sigue trabajando para sacar su vida adelante. Y nadie vio por los derechos de ellos. Cientos de miles de salvadoreños murieron y si nos vamos a otros países pues serán millones. Gente que no estaba haciéndole daño a nadie, estaban trabajando, iban caminando por la calle, de repente llegaron 3 delincuentes y quisieron violar hasta la muerte a una mujer. Y yo digo, ¿ellos tienen derechos humanos? Sí, sí los tienen. Pero ¿y la mujer violada y asesinada por esas 3 personas? Ninguna organización de derechos humanos llegó y dijo, miren, ustedes deben de dejar de violar, deben de dejar de matar, nosotros vamos a intervenir o vamos a gastar nuestros miles de millones de dólares que nos dan para funcionar, para tratar de evitar que esto pase. No, mientras eso está pasando, las organizaciones de derechos humanos callan. Ahí no dicen nada. Pero no vaya a ser que venga el gobierno y agarre a esos 3 sujetos y los mete en la cárcel y están comiendo bien los niños y les están dando la medicina y tienen el colchón, no tiene colchón el pobrecito, hay que ponerle un colchón. Y lo peor es que estas personas que tienen derechos humanos, de acuerdo, y por eso reciben comida y atención médica, etcétera, pero de repente la gente viene y dice, mire, pero ¿y solo eso le va a dar de almuerzo? ¿Por qué tiene tan poca proteína? Yo le digo, ¿sabe lo que come el salvadoreño normal? Un salvadoreño de escasos recursos. ¿Qué comerá él? Y a él le tenemos que decir, mire, señor, usted me va a pagar más impuestos para que los que mataron a su hija coman mejor. Entonces, lo que está sucediendo es que, claro, todos los criminales tienen derechos humanos, pero ¿cuál debe de ser la prioridad para el Estado? Los derechos humanos de la gente trabajadora, de la gente honrada, de la gente decente, de la gente que no mata, de la gente que no viola, o los derechos humanos de los violadores, de los asesinos. Entonces nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente honrada. Y luego vemos, por supuesto, los derechos humanos de los asesinos. Pero sí, a mí, yo todas esas denuncias que han hecho esas organizaciones, yo les daría algún valor si ellos hubieran hecho denuncias antes, contra los que violaban, mataban, asesinaban, ponían bombas, cortaban manos, cortaban cabezas. Pero no lo hicieron y ahora solo se preocupan por los delincuentes. Y me he fijado que no solo es en El Salvador, sino que pasa lo mismo en otros países. Ustedes sabrán si pasa en Chile o no, los chilenos que están viendo sabrán si pasa en Chile o no, que solo se preocupan por los criminales, pero nunca dicen nada por la gente honrada. Entonces a mí me parece como que hay algo perverso ahí atrás de estas ONGs y organismos supuestamente de derechos humanos que más parece como el bufete legal de los delincuentes. Entonces, nosotros sí trabajamos por los derechos humanos. Ustedes vieron la cárcel más dura que tenemos, que es el SECOT, que es la cárcel para las personas que han matado 10 o incluso más personas. Pero están invitados a conocer el resto de nuestro sistema penitenciario, donde tenemos programas de capacitación. Cada día que se trabaja son 2 días de la condena. El 70% de los presos en El Salvador van a salir libres en menos de una década. Y todos están en programas de reforma. Y si ustedes ven con buena actitud, contentos, están en las calles reparando escuelas, limpiando playas, construyendo los pupitres con los que estudian sus hijos. Porque cometieron delitos, son criminales también, pero no mataron, no violaron, sino que cometieron otro, tal vez se metieron a robar una casa, tal vez robaron un automóvil, está mal y merecen ir a prisión, pero pueden reformarse, creemos en que se puede reformar. Y alguien que mató 10, 20 personas, creemos que no se puede reformar. Pero el sistema penitenciario salvadoreño no es el mejor del mundo, estoy seguro, no tenemos los recursos para que lo sea y no nos vamos a gastar el dinero a los hospitales de los niños en ellos. Pero es bastante bueno, a nivel latinoamericano es bastante bueno, incluso ustedes ven las cifras, por ejemplo, cifras de personas que han muerto en las cárceles en El Salvador es mucho menor a la que han muerto en las cárceles de casi toda Latinoamérica, creo que incluyendo Chile. Porcentualmente, pues. Incluso algo que, pues, no, tal vez no debería ser así, pero es la realidad, el porcentaje de presos en El Salvador que muere es menor al porcentaje de personas libres que mueren. Por razones naturales.
¿Por qué está pasando eso? No sé, creo que porque hay más rigurosidad en los chequeos médicos dentro de la cárcel que afuera, ¿verdad? La gente afuera a veces no va al médico, no se chequea. Pero la realidad es que el sistema penitenciario salvadoreño, que está lejos de ser perfecto, es uno de los mejores de Latinoamérica. Además, se garantiza que desde ahí no se ordenan crímenes, no hay señal de celular. Ustedes fueron hoy, muchos de ustedes fueron, ustedes vieron que no hay señal, es imposible. Primero, es imposible entrar un celular o una computadora ahí, pero si lo lograran entrar sería un pisapapeles o algo para tirarlo, ¿verdad? Pero no sirve de nada ahí adentro, está totalmente bloqueado. Tenemos un sistema que no permite que sean cuarteles generales del crimen, como pasa en otros países. No permite que desde ahí se ordenen asesinatos, como pasa en otros países. No permite que hayan fiestas, como pasaba aquí en El Salvador antes, que habían fiestas con prostitutas y subían los videos a YouTube desde la cárcel. O sea, los pandilleros tenían la fiesta con prostitutas y luego ellos subían el video a YouTube para que los demás vieran su fiesta. Y ahí están todos los videos en YouTube, creo. No los ha bajado YouTube, ahí están. Qué bueno que queden ahí para que la gente vea lo que pasaba antes aquí. Y ahora pues eso no pasa, no hay ni prostitutas, ni cámaras, ni mucho menos internet para subir videos a YouTube. Entonces, creo que tenemos un buen sistema penitenciario, ha sido un pilar fundamental además para resolver el tema de delincuencia del país más inseguro del mundo, volvemos a lo mismo. Tal vez no haber vivido en el país más inseguro del mundo le da a uno más como un poco de amplitud para decir, bueno, tal vez no hay que hacer tanto. Pero el nivel de enfermedad que había aquí, que fue el que curamos, y ahora somos un país mucho más seguro que cualquier otro país de Latinoamérica, muchísimo más seguro que cualquier otro, es el nivel de medicina que tenemos que aplicar. Y lo hemos aplicado bien, tomando en cuenta, de nuevo, no como prioridad uno, pero sí como una realidad de los derechos humanos de los delincuentes, los tienen y los estamos tomando en cuenta, pero por supuesto priorizando los derechos humanos de la gente honrada. Finaliza Canal 21. Buenas tardes. Presidente Caso, usted mencionaba de que la criminalidad no es igual en Chile, pero ¿qué modelos entonces podría replicar de El Salvador para poder solventar este problema en su país? Y, presidente Bukele, usted lo mencionaba, diversos señalamientos por parte de organismos, pero ahora, ¿cuál es el posicionamiento de El Salvador teniendo en cuenta que está siendo visitado por diversos gobiernos para poder evaluar y verificar estas medidas? Gracias. Bueno, en primer lugar, pudimos conocer la realidad penitenciaria de El Salvador hace poco más de un año. Nos sorprende que se mantenga el orden, la limpieza en el centro penal que conocimos. Alguien me contaba que a pesar de la dureza del régimen penal, no sintió angustia. Porque cuando uno entra a una cárcel en Chile, siente angustia, porque hay olor a cárcel. Hay sensación de temor en los internos, porque en las noches son violentados en sus derechos personales. Si no pagan, pueden ser violados. No hay respeto de los derechos humanos básicos en algunos penales en Chile. Tenemos centros de educación y trabajo, pero en un porcentaje muy menor a lo que debiéramos tener para lograr la rehabilitación. Este sistema también conversa con otros sistemas, como por ejemplo el sistema italiano, que aplica el 41 bis. Puede conversar perfectamente con el sistema australiano, donde usted ve que los funcionarios no están siempre en las mismas unidades carcelarias, en el mismo módulo, para que no se produzca una conversación inapropiada entre el interno y el funcionario. Por lo tanto, hemos tenido la posibilidad de conocer distintos sistemas penales. ¿Se requieren modificaciones en Chile? Sí, porque en Chile, lamentablemente, desde algunos centros penales se organiza el crimen organizado. No tenemos el bloqueo de señal que existe aquí en el centro de alta seguridad. Tenemos que aspirar a eso. No tenemos a nuestros funcionarios debidamente resguardados. Y ha habido funcionarios de gendarmería que han sido amenazados en sus hogares. Y eso... Claro, ¿cómo usted va a cumplir su función si sabe que el crimen organizado va a llegar a su hogar y le deja una corona de flores de un difunto, con el nombre de sus hijos, con el nombre de su esposa? Bueno, todo eso hay que enfrentarlo y hay que ser muy claro y convincente en la manera en que lo vamos a hacer. ¿Tenemos que hacer modificaciones legales? Sí, y eso va a depender del Poder Legislativo que nos acompaña en estas modificaciones. Hay que hacer modificaciones al régimen penitenciario, porque aquí veíamos el tema de las visitas, de las encomiendas. En Chile hay internos que cocinan su propia comida. ¿Por qué?
no usan uniforme. ¿Por qué? Allí, bien lo señalaba el presidente Bukele, los internos tienen su uniforme, se les hace control médico. En Chile no se hace un control médico semanal de presión, no se le entregan los fármacos adecuados a una enfermedad crónica. Bueno, ustedes pudieron apreciar también, y yo le agradezco que abran las puertas del Centro Penitenciario SECOT a los medios de comunicación. Si hubiera algo que ocultar, no podrían entrar. Si hubiera algo que ocultar, no estarían las filmaciones. Porque si alguien quiere reivindicar algo, por último podría gritar la vez que entró la primera cámara, y no lo hizo. Porque claramente las celdas de castigo casi no son utilizadas porque las personas entendieron que habían cometido crímenes gravísimos y tenían que cumplir con una condena que se les aplica. En Chile hay un dicho que hoy día no se cumple: el que la hace la paga. Y en todo el ámbito criminal chileno anterior al crimen organizado que llegó a Chile, habían ciertos códigos entre los delincuentes, la ciudadanía, que se rompieron cuando llegaron los carteles de droga, cuando llegó el crimen organizado del Tren de Aragua. El valor de la vida hoy día en Chile es $100, $500, $1.000, pero tiene un precio muy bajo. No se respeta nada por parte de estos criminales. Por tanto, vamos a tener que hacer modificaciones, sí. Vamos a tomar algunos ejemplos de El Salvador, pero también ejemplos de otras naciones. Sí. Bueno, creo que el hecho que tengamos no solo visitas, sino colaboraciones en temas de seguridad con otros países, pues hay que acotar dos cosas. Una ya la dije, pero solo para que no quede fuera la pregunta. Todos los países son distintos, con realidades distintas, con institucionalidades distintas. La institucionalidad de Chile tiene mucho prestigio internacional. Creo que es importante, me imagino, para Chile cuidar eso. Hay realidades distintas en los países y cada plan en cada país pues debe estar adecuado a su realidad y también al tamaño del problema. El tamaño del problema de El Salvador no lo ha tenido nadie, porque nosotros éramos el país más inseguro del mundo, y si nosotros vemos Haití ahorita es la mitad de inseguro de lo que era El Salvador en el 2015. Solo para que ustedes, imagínense lo que ustedes harían en Haití para arreglarlo y piensen que El Salvador era 2 veces eso, para que entiendan la magnitud del problema y la magnitud de la solución. Chile no es Haití, ni mucho menos el doble de peligroso de Haití como éramos nosotros. Entonces las cosas cambian muchísimo. Pero hay cosas obvias como la corrupción judicial, como el sistema penitenciario que no tenga control, etcétera, donde pues si falla en un país y no falla en el otro, pues se pueden aplicar estas cosas para que no falle en este. Y ya cada gobierno y cada nación verá cómo lo hace. Con Costa Rica, por ejemplo, tenemos una colaboración muy estrecha para sus planes de seguridad y el sistema. Hace un par de semanas estuvimos en Costa Rica poniendo la primera piedra del Centro de Alta Contención para el Crimen Organizado, CACO. Es básicamente una cárcel inspirada en el SECOT de El Salvador. El problema de Costa Rica es diferente al de El Salvador. Costa Rica nunca ha sido el país más inseguro del mundo, ni mucho menos, ni por cerca, como sí fuimos nosotros, y el problema, por ende, es más pequeño, con medidas más suaves, pero sí tiene problemas y quieren resolverlos, y ellos se han inspirado en algunas cosas nuestras para hacerlo. Entonces, cada país que nos pide ayuda o que nos pide conocer o que nos pide ver, observar, ver qué pueden tomar en cuenta o no, pues nosotros estamos abiertos para hacerlo, así como en otras veces muchos países nos han ayudado. Somos un país pequeño y somos un país que lo poco que tenemos para apoyar lo vamos a ofrecer y se lo vamos a dar a nuestros amigos. Y consideramos al presidente Castro un amigo y pues nuestras puertas están abiertas para todo lo que ustedes quieran observar, conocer, aprender o no, tomar en cuenta o no. Y al final estoy seguro de que ustedes, los chilenos, encontrarán las soluciones a los problemas de Chile. Muchas gracias. Termina el espacio de preguntas y en estos momentos nos ponemos de pie para presenciar el retiro del excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortiz,
y del señor presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación y del público que nos acompaña. Buenas tardes. Así finaliza la conferencia de prensa que han brindado ambos funcionarios, el presidente electo de la República de Chile y también el presidente de la República, Nayib Bukele. A continuación observamos las imágenes de la llegada del presidente electo que llegó para saludar y estrechar la mano del presidente Nayib Bukele y también de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, para tener una serie de reuniones y unos encuentros importantes, como hemos visto dentro de esta transmisión que les hemos compartido. Dijo el presidente Nayib Bukele en esta reunión: tenemos muchísimo que aprender de Chile, pero éramos el país más peligroso de todo el mundo y esos pasos los podemos mostrar, hablando exactamente de lo que han comentado a los funcionarios chilenos que llegan al país para conocer exactamente qué tipo de acciones se han desarrollado para contrarrestar el crimen organizado, las pandillas y todas las expresiones del delito. Salvadas todas esas diferencias, dijo el presidente Nayib Bukele, ustedes, presidente Kast, pueden tomar lo que aplique con respecto a la realidad de El Salvador y, por supuesto, la realidad que tiene la República de Chile. Además, el presidente Nayib Bukele aseguró diciendo que hacemos votos para que el suyo sea el mejor gobierno que ha tenido Chile. Le comentó al presidente electo de aquella nación, quien respondió después en la conferencia de prensa también que las políticas públicas de El Salvador son exitosas, ya que Chile va en sentido contrario en el combate al crimen actualmente, destacando la presidencia que tiene vigente aquella nación y que ha permitido también el incremento de las olas de delincuentes en aquel país. Es duro, pero es necesario. Así se refirió el presidente electo de Chile al respecto de lo que está sucediendo en el CECOT y precisamente cómo se combate al crimen organizado, cómo se contrarresta el accionar delictivo de las estructuras criminales y pandillas. Acuerdos para trabajar en conjunto son las respectivas realidades que tenemos como naciones. Eso es prácticamente parte de los elementos fundamentales de esta conferencia de prensa que ha finalizado y que les hemos llevado a ustedes en completo directo. Cada realidad es distinta. Las asimetrías de los países son evidentes, decíamos también en esta transmisión. Son 18.5 millones de chilenos y El Salvador tiene 6.1 millones de habitantes. Sin embargo, dijo el presidente Nayib Bukele, Haití, por ejemplo, era la mitad de inseguro que lo que era El Salvador. Por eso los planes deben adaptarse a sus respectivas realidades. Y eso precisamente es lo que han comentado ambos funcionarios en esta conferencia de prensa que ha tenido lugar allí en el Salón de Honor de Casa Presidencial frente a la prensa nacional y también a una nutrida cantidad de comunicadores de Chile que llegaron a El Salvador para darle cobertura a esta actividad. Así es que muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial y nos quedamos pendientes de la edición estelar del noticiero El Salvador.